Mi novio se burlaba de las aburridas habilidades con la guitarra de mi papá hasta que papá sacó su vieja guitarra y tocó como un dios del rock porque él renunció a 3 discos de platino para criarme. Entonces, Kyle inició una guerra en redes sociales para destruir a toda nuestra familia usando mi diario robado y capturas de pantalla hasta que ambos tuvimos órdenes de restricción y tuvimos que cambiar de escuela. Después me enteré de que él había planeado atacarme desde el principio porque las familias militares y policiales eran lo suyo. Mi papá siempre ha sido la definición de aburrido, caquis todos los días. El mismo corte de cabello desde 1995, maneja una minivan beige que huele a café viejo. Cuando mi novio Kyle pidió venir a cenar el mes pasado, casi dije que no. Kyle era todo lo que mi papá no era quarterback titular. Tocaba guitarra en una banda, tenía esa confianza que hacía que otros chicos se apartaran en los pasillos. Tu, tu papá parece buena onda, dijo Kyle cuando llegamos a nuestra casa en el suburbio. Pude notar que ya estaba juzgando los gnomos de jardín que colecciona mi mamá. La cena empezó bien. Papá le preguntó a Kyle sobre la escuela y el fútbol. Mamá sirvió su famoso estofado. Luego Kyle notó el viejo piano en la esquina de la sala y todo se fue cuesta abajo rápido. ¿Ustedes tocan? Preguntó, ya sabiendo la respuesta. Nadie toca eso excepto el gato. ¿No mucho? Dijo papá en voz baja. Estaba cortando su estofado en cuadritos perfectos como siempre. Kyle sonrió, y yo conocía esa mirada. Era la misma que ponía antes de destrozar a alguien en el campo. Sí, me di cuenta. No pareces del tipo artístico, Pilser, sin ofender, le di una patada debajo de la mesa, pero, siguió, quiero decir, hay gente que tiene eso, y hay gente que simplemente hizo un gesto vago hacia la camisa tipo polo de mi papá. Hay gente que hace impuestos. Kyle, le susurré. Pero parte de mí también estaba avergonzada. ¿Por qué mi papá no podía ser más cool? ¿Por qué tenía que usar lentes con transición? Mamá me lanzó una mirada desde el otro lado de la mesa que me hizo sentir un nudo en el estómago. Había algo en sus ojos que nunca había visto antes. Cuando abrí la boca para cambiar de tema, ella extendió la mano y me pellizcó el codo. No duro, pero lo suficiente para decir quédate quieta y cállate. Kyle ya iba en racha. De hecho, tengo mi guitarra en el auto. Podría mostrarles cómo suena la música de verdad. Les volará la cabeza. Sí, Papá siguió comiendo sus cuadritos perfectos. No es necesario. No, en serio, insisto. Kyle ya se estaba levantando. Emma siempre dice que ustedes no entienden la música. Tal vez pueda educarlos un poco. Quería morir. Nunca dije eso. Bueno, tal vez una vez mencioné que mis padres solo escuchan NPR, pero eso fue distinto. Kyle volvió con su estuche de guitarra y su amplificador. Se instaló ahí mismo en nuestro comedor como si fuera su escenario personal. Esto se llama Thunderstruck, anunció. Lo que salió de su amplificador definitivamente no fue Thunderstruck, fue ruido, ruido malo. Golpeaba las cuerdas como si le debieran dinero. Bastante genial. No ni pasó a lo que creo que debía ser Sweet Child O' Mine, pero sonaba más a un gato en la licuadora. Apuesto a que nunca han escuchado algo así en el suburbio. Esto es lo que separa a los músicos reales de los que solo fingen. Me levanté para detener este desastre, pero la mano de mamá apretó mi muñeca, negó con la cabeza una vez. Papá no se movió, seguía mirando su plato. Kyle subió el volumen de su amplificador. Vamos, P-Doc, no seas tímido, sé que mueres por intentarlo. Aquí de verdad se acercó y trató de empujarle la guitarra a mi papá. Muéstrame lo que tienes, toca Riptide o algo. Fue entonces cuando papá finalmente levantó la vista. Sus ojos estaban diferentes, enfocados de una manera que nunca había visto. ¿Terminaste? Kyle se rió. ¿Qué te ofendí? Lo siento, amigo, pero este es el mundo real. Algunos estamos hechos para la grandeza y otros. Miro a papá de arriba a abajo.
Otros estamos hechos para la captura de datos. Mamá se levantó y caminó al closet del pasillo. La escuché moviendo cosas. Volvió con un estuche de guitarra que nunca había visto. Estaba gastado y cubierto de calcomanías que no pude leer bien. Sara, dijo papá en voz baja. No toques, dijo ella simplemente. Abriendo el estuche, dentro había una guitarra negra que parecía haber pasado por una guerra. Se la entregó a papá como si le pasara un arma cargada. Vi a mi aburrido papá contador conectarse al amplificador de Kyle. Ajustó los controles sin mirar. Echó los hombros hacia atrás. Sus dedos encontraron posiciones en el mástil como si pertenecieran ahí. Lo que salió de ese amplificador hizo que la forma de tocar de Kyle pareciera la de un niño de preescolar con un kazoo. Los dedos de papá, la música se movía tan rápido que se volvió borrosa. El sonido era enorme, perfecto y absolutamente aterrador. Tocó quizás durante 2 minutos corridos complejos y solos que había escuchado en estaciones de rock clásico, pero nunca imaginé que pudieran salir de una persona real. Ese fondo para la universidad, dijo papá, mientras seguía tocando, no venía de contabilidad. A 3 álbumes de platino en los 90, giró con leyendas, lo dejó todo el día que naciste porque ser tu papá importaba más que ser famoso. Kyle prácticamente salió corriendo de nuestra casa. Yo me quedé ahí, mirando a ese extraño que llevaba la cara de mi padre. Mamá apretó mi hombro. Ahora ya sabes, susurró. En ese momento no lo supe, pero los comentarios de papá habían lastimado a Kyle y él estaba listo para usarlos para destruir a toda nuestra familia. Vi las luces traseras de Kyle desaparecer por nuestra calle tranquila mientras papá se quedaba en la puerta, aún sosteniendo esa guitarra llena de batallas. Sus manos temblaron un poco al desconectar el amplificador y colocar cuidadosamente el instrumento de nuevo en su estuche. Las calcomanías que no pude leer antes se hicieron más claras bajo la luz del porche pases de backstage, de lugares de los que solo había oído en documentales. Mamá empezó a recoger la mesa, apilando los platos con más fuerza de la necesaria. Papá se acercó para ayudarla, pero ella lo rechazó con la mano. El silencio en el comedor se sentía pesado, como el aire antes de una tormenta. Me quedé congelado en mi silla, tratando de procesar lo que acababa de presenciar. Mi aburrido papá, el hombre que ordenaba sus calcetas por colores, acababa de tocar la guitarra como un dios del rock. Mi teléfono vibró sobre la mesa. Apareció un mensaje de Kyle en la pantalla, solo 3 palabras que me hicieron caer el estómago. Agarré mi teléfono y corrí escaleras arriba a mi cuarto, subiendo 2 escalones a la vez. Desde la ventana de mi habitación, vi a papá salir al garaje. Se quedó ahí un largo rato, antes de entrar y cerrar la puerta detrás de él. La mañana siguiente llegó demasiado rápido. Bajé y encontré a papá en la mesa del desayuno, con sus caquis y polo de siempre, leyendo el periódico como si nada hubiera pasado. Mamá sirvió jugo de naranja sin mirar a ninguno de los dos. El estuche de la guitarra no estaba por ningún lado. En la escuela vi el auto de Kyle en el estacionamiento, pero no estaba en su lugar habitual junto a la vitrina de trofeos. Revisé mi teléfono y vi que había publicado algo en Instagram. Mi corazón se hundió al ver cómo subía en tiempo real la cantidad de vistas. La publicación mostraba nuestra minivan con un pie de foto que me hizo arder las mejillas. Ya empezaban a llegar comentarios de nuestros compañeros. Encontré a Kyle en su casillero, rodeado de sus amigos del fútbol. Al verme acercar, alzó la voz lo suficiente para que todos en el pasillo escucharan sus acusaciones sobre mi familia. La multitud creció mientras seguía con su show. Mis manos se cerraron en puños a los lados. Antes de poder detenerme, empujé al círculo de estudiantes y lo empujé fuerte contra los casilleros. El pasillo estalló en susurros. Alguien mencionó el funeral de mi abuelo de hace 2 años, trayendo recuerdos que intentaba enterrar. Kyle se acomodó su chaqueta de la secundaria y me sonrió con aire de haber ganado algo. Sonó la campana y la multitud se dispersó, dejándonos cara a cara en el pasillo que se vaciaba. Jess me encontró en el baño durante la segunda hora.
Mis manos aún temblaban mientras me echaba agua fría en la cara. Ella se mordió el labio y admitió que necesitaba algo del papá de Kyle para su solicitud de beca. El entrenador tenía conexiones en la universidad de sus sueños. Se veía miserable mientras explicaba su dilema dividida entre la lealtad hacia mí y su futuro. Le dije que lo entendía, aunque se sentía como otra traición. Kyle me había enviado un mensaje durante su confesión, dejando claro que disfrutaba este juego. Tuve que tomar una decisión, enfrentarlo públicamente y arriesgarme hasta empeorar las cosas, o ayudar a Jess con su plazo y darle más tiempo para esparcir su veneno. Elegí a Jess mientras la ayudaba a pulir su ensayo para la beca en la biblioteca. Kyle estaba ocupado tomando capturas de pantalla de nuestras viejas conversaciones de texto. Para la hora del almuerzo había publicado mensajes seleccionados cuidadosamente donde yo me quejaba de mis padres en frustraciones adolescentes normales. Fuera de contexto, se veían terribles. 3 desastres me golpearon durante la 6ª hora. Primero, una notificación de que la historia de Instagram de Kyle sobre papá había sido compartida por medio colegio. Segundo, un correo de mi entrevistadora de la universidad diciendo que era tía de Kyle y que esperaba conocerme la próxima semana. Tercero, un mensaje de mamá diciendo que sus amigas del club de lectura preguntaban por un video que sus hijos habían visto después de la escuela. Yo pasé por la oficina de papá para llevarle el almuerzo que mamá había olvidado preparar. Me tomé una selfie con él sin pensarlo. Tenía activados los servicios de ubicación. En minutos, los amigos de Kyle comentaron que reconocían el edificio. Borré la publicación, pero ya circulaban capturas de pantalla. Al día siguiente, llegó un drama inesperado. Durante el almuerzo, hice un comentario casual sobre la bebida del padre de Kyle cuando alguien preguntó por qué habíamos terminado. Kyle, sentado a 3 mesas, se puso pálido y empezó a hiperventilar. La cafetería quedó en silencio mientras él se agarraba el pecho, luchando por respirar. Los maestros se acercaron mientras los estudiantes grababan con sus teléfonos. Cuando llegó la enfermera, la simpatía se había volcado totalmente hacia Kyle. Esa noche en casa, mi hermano menor no paraba de hablar de lo genial que era Kyle por ayudarlo con las pruebas de fútbol el mes pasado. No entendía por qué yo era tan mala con alguien que solo había sido amable con él. Mamá y papá se miraron preocupados a través de la mesa de la cena. 2 días después, descubrí algo que me heló la sangre. Kyle había dejado su mochila en mi carro después del entrenamiento, y por el bolsillo delantero transparente pude ver mi diario. El que pensé que había perdido hace semanas, se veían páginas de mis pensamientos privados, incluyendo entradas sobre papá. Devolverlo sería técnicamente un robo, y Kyle sabría que había revisado sus cosas. Tengo mucha curiosidad por saber por qué mamá sabía exactamente dónde estaba escondida esa funda de guitarra y por qué insistió en esta revelación cuando papá claramente no quería. Hay algo interesante en lo preparada que parecía para este momento, como si hubiera estado esperando el momento adecuado para mostrarle la verdad a Emma. Decidí documentar pruebas en cambio. A la mañana siguiente, llegué temprano a la escuela y traté de fotografiar la combinación del casillero de Kyle mientras lo abría. La consejera escolar me sorprendió con el teléfono en mano. Agachada sospechosamente cerca de los casilleros, documentó el incidente como un comportamiento preocupante y me preguntó si quería hablar sobre lo que estaba pasando. La madre de Kyle llamó a nuestra casa esa noche. Papá contestó y lo escuché explicar que sí. Había estado manejando sus documentos fiscales para el proceso de divorcio. Ella necesitaba 3 años de archivos a los que solo él tenía acceso. La conversación fue profesional, pero se notaba la tensión en la voz de papá. Al día siguiente, la hermana de mamá llamó, recordándonos a todos mi comportamiento tras la muerte del abuelo. Quería ayudar, pero sus palabras dolieron. La comparación con mi situación actual con Kyle me pareció injusta, pero incómodamente acertada. Yo también había acusado a gente antes, convencida de tener la razón, cuando en realidad el duelo me nublaba el juicio. El chat grupal de la escuela se volvió un campo minado.
Kyle dominaba el arte de sacar mis mensajes de contexto, añadiendo emojis preocupados que lo hacían parecer el novio expreocupado. Mis intentos de defenderme solo me hacían ver más inestable. 3 maestros diferentes me llamaron aparte después de que Kyle reportara mi actividad en Instagram como ciberacoso. Todo empeoró cuando me di cuenta de que Kyle aún tenía acceso a la cuenta familiar de Spotify. Empezó a poner las canciones viejas de papá en las fiestas, haciendo bromas sobre haberlas encontrado en los servicios de streaming, sus comentarios sobre papá abandonando la fama por la vida en el suburbio se esparcieron como pólvora en nuestro círculo social. 3 noches seguidas sin dormir me dejaron agotada. Me quedé dormida en química, historia e inglés, golpeándome la cabeza contra el escritorio cada vez. Los maestros empezaron a intercambiar notas en la sala de profesores. La enfermera escolar me llamó para preguntar si todo estaba bien en casa. Sus preguntas rondaban preocupaciones sobre abuso de sustancias. Jess retiró oficialmente su apoyo después de que su novio amenazara con dejarla por el drama. Me abrazó en el estacionamiento, con lágrimas corriendo por su rostro mientras se disculpaba. Me quería, pero no podía perderlo por esto. Le dije que entendía, aunque perder a mi mejor amiga se sentía como otro pedazo de mi mundo derrumbándose. La situación tocó fondo cuando alguien le mostró a mamá un hilo de Facebook del grupo de mamás local. Estaban hablando de la inestable chica Pilser que acosaba al mariscal de campo Estrella. La amiga de mamá había tomado capturas de pantalla de la conversación pensando que debíamos saber lo que la gente decía. El rostro de mamá se puso pálido al leer comentario tras comentario de mujeres que conocía de reuniones de PTA y asados del vecindario. El siguiente movimiento de Kyle fue particularmente cruel. Afirmó que había dejado mi diario accidentalmente en su casa durante una sesión de estudio. Su torpeza nerviosa con las fechas, cuando amigos en común preguntaban, accidentalmente coincidía con cuando en realidad habíamos estudiado juntos para los exámenes finales. La mentira era perfecta porque tenía la cantidad justa de verdad para ser creíble. Mi consejera universitaria me llamó a su oficina para hablar de mis solicitudes. Mencionó, casi disculpándose, que el padre de Kyle era un exalumno influyente en la universidad de mis sueños. Su recomendación podría marcar una verdadera diferencia para estudiantes de nuestra zona. La amenaza implícita era clara sin que ella tuviera que decirlo directamente. Pensé que finalmente había atrapado a Kyle en una mentira cuando probé que no estuvo en la práctica de fútbol americano el martes pasado como él había dicho. Pero revelar esta información significaba admitir que había faltado a la preparación del SAT para verificar su paradero. Los registros de asistencia nos condenaban a los dos por igual. Cuando sonreí aliviada por exponer incluso esa pequeña mentira, el fotógrafo del anuario captó el momento. Fuera de contexto, parecía que celebraba el dolor de otro. Esa noche, Kyle envió un mensaje que resumía perfectamente nuestra situación. Estábamos atrapados en una destrucción mutua. Ninguno podía retroceder sin perderlo todo. La guerra entre nosotros había cobrado vida propia, alimentada por orgullo, dolor y la incapacidad de admitir que los dos estábamos equivocados. La nueva novia de Kyle del equipo de natación comenzó a usar la mercancía antigua de la banda de papá en las prácticas. Citaba letras de sus canciones durante las cenas del equipo, siempre con una sonrisa pícara dirigida hacia mí. Lo peor era verla publicar fotos con Kyle en lugares de música locales, etiquetándolas con referencias a la carrera abandonada de papá. Mis compañeros de equipo empezaron a elegir bandos y las prácticas matutinas se convirtieron en ejercicios para evitar confrontaciones. La entrevista para la universidad llegó más rápido de lo esperado. Kyle y yo nos sentamos en la misma sala de espera. La historia entrelazada de nuestras familias colgando entre nosotros como una nube tóxica. Dimos relatos completamente contradictorios de
nuestra relación al entrevistador, que resultó ser amigo de nuestras madres, la expresión confundida de ella al intentar reconciliar nuestras historias dejaba claro que ninguno se beneficiaría de esa reunión. Mi teléfono se iluminó con una notificación que me hizo temblar las manos. Kyle había enviado su ensayo universitario a la vitrina en línea de la escuela y amigos en común ya lo compartían. El ensayo me pintaba como una novia emocionalmente manipuladora que había escondido su familia perfecta tras mentiras. Lo peor fue encontrar mis propias palabras en su narrativa, mensajes donde llamaba patético a papá en un día particularmente malo, despojados de todo contexto y presentados como prueba de mi crueldad. En la cena, mi hermano menor empezó a hacer preguntas incómodas. Mencionó cosas que Kyle le había contado durante esas sesiones de fútbol, preguntándose en voz alta por qué había hecho que papá dejara la música. La acusación quedó en el aire mientras mamá dejaba el tenedor con precisión deliberada. La mandíbula de papá se tensó, pero siguió comiendo en silencio. La repetición inocente de mi hermano del veneno de Kyle fue más efectiva que cualquier ataque directo. A la mañana siguiente llegó otra revelación. Un vecino mencionó haber visto las grabaciones del timbre ring de nuestra confrontación en la taquilla de Kyle. El video mostraba claramente que yo era la agresora, empujando primero mientras Kyle solo estaba ahí parado. El detalle que convenientemente omití en mi versión ahora existía como prueba digital de mi inestabilidad. La administración escolar pidió una reunión para discutir mi patrón de comportamiento agresivo que afectaba el desempeño atlético de Kyle. Descubrí que Kyle había estado grabando la actuación de papá con la guitarra esa noche. Los clips de TikTok que publicó fueron editados para que parecieran falsos, con comentarios que decían que era actuado o playback. El momento genuino de revelación de papá había sido distorsionado en otra mentira, otra prueba de que nuestra familia se construía sobre engaños. Mi intento de acceder al Google Drive de Kyle a través de nuestras carpetas compartidas antiguas tuvo éxito por poco tiempo. Los borradores de su ensayo universitario revelaban una planificación calculada, múltiples versiones diseñadas para maximizar la simpatía mientras destruían mi credibilidad. Pero mi alivio al encontrar pruebas fue breve cuando me di cuenta de que él vería los registros de acceso. Claro que sí. Al día siguiente apareció una nueva publicación sobre mi comportamiento acosador. Las sesiones obligatorias con la consejera escolar se volvieron parte de mi expediente permanente tras surgir preocupaciones sobre autolesiones. Alguien había reportado verme con rasguños en los brazos, marcas de nuestro gato, que de repente tomaron un significado siniestro en el contexto de mi estado mental deteriorado. Cada sesión significaba más documentación, más pruebas de inestabilidad a la que Kyle podría referirse. Intenté grabar las amenazas de Kyle durante un encuentro casual junto a la vitrina de trofeos. Mi teléfono estaba escondido en mi bolsillo, capturando el audio mientras él se acercaba y susurraba sus planes para destruir la reputación de mi familia. Pero el reflejo en el vidrio de la vitrina me delató. Él vio la pantalla de grabación y dio un paso atrás con sorpresa fingida, preguntando en voz alta por qué lo estaba grabando en secreto. Otra victoria de relaciones públicas para Kyle, otra mancha contra mi credibilidad. El horario de la ruta escolar de mamá creó un tipo especial de tortura. Cada martes y jueves, Kyle recogía a mi hermano mientras yo observaba desde la ventana de la cocina. Se reían y hablaban de fútbol americano. Y mi hermano se iluminaba de una forma que ya no hacía conmigo. Mamá fingía no notar mis puños apretados mientras el auto de Kyle se alejaba con mi hermano en el asiento del pasajero. El maestro de la banda, quien podría haber avalado la legitimidad musical de papá, de repente ya no estaba disponible. Surgió una denuncia anónima sobre su interés inapropiado en las relaciones con estudiantes, amenazando su permanencia. Él dejó claro con palabras cuidadosas que no podía arriesgar su carrera involucrándose en nuestro drama.
otro aliado potencial neutralizado por la creciente red de destrucción. La última campaña de Kyle en redes sociales consistía en publicar fotos antiguas de nuestra relación. Él llevaba la camiseta vintage de la banda que le había dado para su cumpleaños, una de las camisetas de la gira de papá de los años 90. La leyenda hacía referencia a extrañar los mejores tiempos con la familia Pilser, acumulando cientos de comentarios de simpatía sobre cómo se esforzaba por encajar en nuestro hogar complicado. Llegó una oferta que, a través de un amigo en común, Kyle borraría todas las publicaciones, todas las capturas de pantalla, todas las pruebas, a cambio de que yo pidiera disculpas públicamente por haberlo engañado respecto a mi familia. Los términos eran específicos: admitir que había mentido sobre mis padres aburridos para parecer más accesible, reconocer que había ocultado el pasado de papá para manipular los sentimientos de Kyle. Mi negativa fue inmediatamente reinterpretada en redes sociales como orgullo que me impedía admitir la verdad. Todo cambió cuando descubrí que el horario de prácticas que usaba para rastrear a Kyle estaba equivocado. El equipo había cambiado su rutina semanas atrás, lo que hizo que mi certeza sobre su ubicación, cuando desapareció mi diario, se desmoronara. Mis acusaciones ahora parecían intentos desesperados de incriminarlo, y mi confianza se volvió un pasivo en la opinión pública. El ático guardaba secretos que ni Kyle ni yo esperábamos. Mientras buscábamos más pruebas sobre el pasado de papá, ambos dimos con su antiguo contrato discográfico. Los documentos revelaban que había renunciado a un contrato millonario el día que yo nací. Algo no cuadraba con la perfecta sincronización de Kyle. Siempre parecía tener capturas de pantalla y grabaciones listas cuando las necesitaba. La forma en que atacaba cada punto débil de esta familia parecía demasiado calculada para una ruptura adolescente que salió mal. Una nota manuscrita en el margen simplemente decía: Emma, nacida hoy, decisión fácil. La revelación debería haber exonerado a mi familia, pero Kyle la presentó como más evidencia del egoísmo de papá, abandonando a sus compañeros de banda y sus sueños por la mediocridad suburbana. Mis capturas de pantalla, cuidadosamente recopiladas del comportamiento obsesivo de Kyle, resultaron contraproducentes al analizarlas de cerca. Los mensajes mostraban a un novio haciendo preguntas normales sobre la familia, expresando interés genuino en entender por qué parecía avergonzada de mis padres. Mi relato de acoso y hostigamiento parecía cada vez más una proyección, especialmente cuando se comparaba con mi propio comportamiento documentado. Mamá enfrentó una elección imposible cuando 3 clientes de terapia preguntaron por el drama familiar que habían oído en el vecindario. Su reputación profesional requería neutralidad, pero su hija necesitaba apoyo. Eligió limitar su participación pública, ofreciendo ayuda privada mientras mantenía distancia profesional. La decisión se sintió como otra traición, aunque entendí su razonamiento. Creé cuentas falsas en redes sociales para monitorear las publicaciones de Kyle e influir en la narrativa. La red de engaños creció mientras daba me gusta y comentaba en publicaciones que apoyaban mi versión de los hechos. Reportaba contenido que me hacía quedar mal. La manipulación digital parecía justificada hasta que me di cuenta de que me estaba convirtiendo en exactamente lo que Kyle me acusaba de ser: una manipuladora escondida detrás de identidades falsas. Un encuentro casual en el supermercado me permitió sembrar dudas con la madre de Kyle. Expresé preocupación por sus niveles de estrés. Mencioné lo preocupado que estaba por la presión que Kyle estaba soportando. Mis instintos maternales se activaron mientras elaboraba cuidadosamente una narrativa de 2 adolescentes atrapados en un conflicto que escalaba y del que ninguno podía escapar. La conversación parecía una pequeña victoria hasta que vi la publicación de Kyle acusándome de acosar a los miembros de su familia. La vieja copia de seguridad del iPad contenía mensajes eliminados que había olvidado, mensajes entre Kyle y yo de tiempos más felices, incluyendo sus
promesas de guardar secretos familiares y mis garantías de que el pasado de papá no importaba, ¿sí? Pero acceder a ellos requería usar nuestra Apple ID compartida antes de que Kyle recordara cambiarla. La carrera contra el tiempo añadió otra capa de estrés a mis días ya fracturados. El padre de Kyle surgió como una nueva amenaza cuando dejó clara su postura. Como entrenador de fútbol, controlaba el tiempo de juego y las perspectivas futuras de mi hermano. La amenaza implícita era elegante en su simplicidad, retrocede o mira cómo se evaporan los sueños de mi hermano. La elección entre proteger la reputación de mi familia y apoyar las aspiraciones de mi hermano creó un dilema imposible. El partido por el campeonato llegó mientras yo estaba al otro lado de la ciudad tratando de interceptar el último plan de Kyle. Mi hermano anotó el touchdown ganador y Kyle estuvo ahí para celebrarlo con él. Las fotos en redes sociales los mostraban abrazados en el campo mientras yo estaba notablemente ausente. El mensaje de texto de mi hermano esa noche fue breve, pero devastador en su simpleza. Kyle había aparecido cuando yo no. La presión financiera aumentó al máximo cuando agoté mi tarjeta de crédito en servicios de recuperación de datos, mientras Kyle usaba su fondo universitario para consultas legales. La guerra económica parecía absurda pero necesaria, ambos perdiendo dinero que no podíamos permitirnos perder en busca de pruebas que quizás ni siquiera importaran. El Festival de Otoño se convirtió en un campo de batalla cuando nos encontramos en el puesto de pintura facial. Nuestro intercambio acalorado traumatizó a los niños que esperaban en fila, cuyos padres los alejaron de nuestra energía tóxica. La confrontación pública llegó a los grupos locales de Facebook, dividiendo opiniones entre quienes pensaban que yo estaba inestable y quienes creían que Kyle era manipulador. Mi posición en la Sociedad Nacional de Honor se evaporó tras una votación por conducta impropia. La nueva novia de Kyle fue nombrada como mi reemplazo. Su sonrisa al anunciarlo fue como echar sal en una herida abierta. Los logros académicos en los que había trabajado años se derrumbaron en minutos, otra víctima de nuestra guerra de destrucción mutua. La noche que dormí en mi auto marcó un nuevo punto bajo. La discusión de mis padres sobre mi obsesión con Kyle resonó en la casa. La voz de papá se alzó por primera vez en años. Tomé mis llaves y me fui, pasando la noche en el estacionamiento de un supermercado 24 horas. La publicación de Kyle a la mañana siguiente sobre preocuparse por mi salud mental incluía una foto de mi auto en el lote tomada por alguien que lo había reconocido. La llamada de mi abuela llegó en el peor momento posible. Su súplica llorosa para que dejara de destruir el sacrificio de papá golpeó más fuerte que cualquiera de los ataques de Kyle. Me recordó cómo él había renunciado a todo para darnos una vida normal. Cómo su elección de ser aburrido era el mayor regalo que podía dar. Sus palabras resonaron mientras me daba cuenta de cuánto me había alejado de proteger a mi familia para dañarla activamente. La investigación en el lugar de trabajo de la madre de Jess comenzó por mis indagaciones sobre la coartada de Kyle. Su puesto en el banco requería absoluta confianza, y las preguntas sobre su paradero en fechas específicas levantaron sospechas. El mensaje de Jess sobre su madre llorando por mis acciones fue como un puñal entre las costillas. El daño colateral siguió expandiéndose, tocando vidas que nunca quise lastimar. Los padres de Jess consideraron separarse debido al estrés de la investigación combinado con la implicación de su hija en nuestro drama. La familia estable, que había sido mi segundo hogar durante la infancia, comenzó a fracturarse por mi búsqueda implacable de Kyle. Sin embargo, no podía detenerme, aún sabiendo el costo. La pregunta de papá llegó en un raro momento de silencio en el garaje. Me preguntó si Kyle no sería solo un niño herido que estaba reaccionando, si quizás ambos éramos víctimas de nuestras propias inseguridades. No pude responder de inmediato. La posibilidad de que ambos estuviéramos equivocados era demasiado dolorosa para considerarla por completo. Su sabiduría suave fue como un salvavidas que yo, demasiado orgullosa, no quise agarrar. En mi confesión pública sobre haber mentido para espiar a Kyle, pretendía restaurar credibilidad con honestidad. En cambio,
le dio más munición para su narrativa de mi inestabilidad. La verdad se volvió otra arma en su arsenal, retorcido para servir a su versión de los hechos. Los videos de TikTok que publiqué burlándome de nuestra aburrida cena familiar la noche de la visita de Kyle surgieron como fósiles digitales. Mis propias palabras de semanas antes del enfrentamiento demostraban que yo había iniciado el ciclo de falta de respeto. La evidencia de mi crueldad inicial minaba todas las reclamaciones de victimización que había hecho desde entonces. Los abogados escolares enviaron una carta formal de cese y desista después de que la familia de Kyle amenazara con acciones legales por acoso. Mis padres tuvieron que contratar a su propio abogado, cancelando su viaje de aniversario número 25 para cubrir el anticipo. El costo financiero y emocional de mi guerra con Kyle alcanzó nuevos niveles mientras los documentos legales se amontonaban en el escritorio normalmente impecable de papá. La revelación de Kyle sobre sus verdaderas motivaciones llegó durante una sesión mediada en la escuela. Admitió que quería que mi familia aceptara al verdadero él después de años sintiéndose insuficiente al lado de mi vida perfecta. Su venganza surgió de un dolor genuino mezclado con una rabia privilegiada por ser ignorado. La complejidad de su dolor no justificaba sus acciones, pero las hacía inquietantemente humanas. Sentí que cambiaba, volviéndome calculadora de maneras que me asustaban. La chica empática que solía ser voluntaria en refugios de animales fue reemplazada por alguien que catalogaba debilidades y planeaba ataques estratégicos. La transformación se sentía necesaria, pero a costa de reconocerme en el espejo. El horario de prácticas de Kyle me llegó a través de su hermana menor, que había desarrollado un crush por mi hermano. La información se sentía manchada por la manipulación necesaria para obtenerla, otra pequeña traición en una cadena interminable de concesiones. Cada victoria tenía un precio que la hacía sentirse más como una derrota. El momento en que vi a Kyle llorando en la audiencia del divorcio de sus padres debería haberme dado satisfacción. En cambio, me sentí vacía al verlo derrumbarse por algo que ayudé a acelerar. Los dos estábamos rotos por esta guerra, ambos víctimas de nuestra propia creación. La pequeña victoria de probar que él había mentido sobre algo trivial se sentía sin sentido comparada con la destrucción que nos rodeaba. La narrativa de Kyle sobre mi familia, manipulándolo emocionalmente con falsas personas, ganó terreno a medida que más gente tomaba partido. La complejidad de la verdad se volvió irrelevante frente a historias más simples. Su versión era más fácil de entender. Chica miente sobre familia aburrida. Chico se siente traicionado. Chico busca justicia. Mi versión requería demasiado contexto, demasiada sutileza para el consumo en redes sociales. Todo dependía de la disposición de papá para hacer público su pasado. El hombre privado que había elegido el anonimato por décadas enfrentaba la posibilidad de exponer su historia para salvar la reputación de su hija el peso de pedirle que sacrificara su privacidad cuidadosamente construida era más fuerte que cualquiera de los ataques de Kyle. Mis sesiones de tutoría con la hermana de Kyle se convirtieron en palanca cuando ella preguntó por qué le estaba haciendo mal a su hermano. Su pregunta inocente sobre por qué dije que él merecía algo mejor durante una de nuestras sesiones de estudio reveló cómo mis propias palabras podían usarse como arma. El aliento privado que le había dado acerca de las inseguridades de su hermano ahora servía a su narrativa de manipulación mía. Los profesores comenzaron a tomar partido según qué estudiante ayudaba más sus estadísticas de ingreso a la universidad. La política académica parecía absurdamente mezquina comparada con la destrucción personal, pero tenía importancia práctica. Las cartas de recomendación y los puestos en comités cambiaban según evaluaciones calculadas de quién prevalecería al final. La revelación sobre la ley de difamación aplastó mis esperanzas de vindicación legal. Demostrar malicia real requería mostrar que Kyle sabía que sus declaraciones eran falsas, no solo que estaban equivocadas. Su creencia genuina en su propia narrativa
Por más torcida que fuera, le daba protección legal que yo no había anticipado. Podía creer sus propias mentiras y estar protegido por esa creencia. El antiguo manager de papá le debía favores por cubrir los costos de rehabilitación hace décadas. Cuando me comuniqué, me dio contexto sobre cómo la industria musical destruyó familias y cómo la decisión de papá de irse fue la mejor que había visto. El papá de Kyle usando el tiempo de juego en el fútbol como palanca contra su hermano me hace preguntarme sobre las dinámicas de poder aquí. ¿Cuántos adultos están siendo arrastrados a lo que empezó como un drama adolescente? Los problemas legales continuos le impidieron testificar públicamente. Otro aliado neutralizado por circunstancias fuera de nuestro control. Se acumulaba evidencia que mostraba que papá había rechazado giras de reunión 3 veces para asistir a mis recitales, partidos y eventos escolares. Cada rechazo venía con penalizaciones económicas que él pagó sin... El sacrificio fue más profundo de lo que imaginaba. Sin embargo, Kyle lo presentó como prueba de que papá obligaba a su familia a vivir en una falsa pobreza. El contrato reveló que los compañeros de banda de papá lo habían demandado por renunciar, buscando daños por incumplimiento de contrato y ganancias perdidas. Él pagó el acuerdo con ahorros destinados a otros sueños, eligiendo la paz familiar sobre la seguridad financiera. La existencia de la demanda se nos había ocultado, otro secreto que papá llevaba para proteger nuestra vida normal. Mamá guardó cartas entre papá y su disquera que mostraban sus desesperados intentos por liberarse de contratos que lo habrían mantenido de gira durante mis primeros años. Su alegría al elegir a la familia se reflejaba en notas manuscritas. La fama es temporal. Emma es para siempre. La evidencia de su elección intencional debería haber cerrado el debate, pero Kyle ya había envenenado la opinión pública. Finalmente entendí que la vida aburrida de papá era una elección deliberada, renovada cada día, cada compra de ropa caqui, cada cita de mantenimiento de la minivan, cada cena tranquila en casa era una decisión activa de priorizar a la familia sobre la fama. La revelación llegó demasiado tarde para deshacer el daño que ayudé a crear en mi guerra con Kyle. La evidencia sobre las giras de reunión que papá rechazó vino de una fuente inesperada. Su ex baterista se comunicó por redes sociales tras ver las publicaciones de Kyle, ofreciendo documentación de 3 ocasiones en que papá había rechazado lucrativas oportunidades de regreso. Cada rechazo coincidía con mis eventos escolares, una feria de ciencias, un recital de baile, mi graduación de secundaria. El mensaje del baterista incluía ofertas de contrato que papá había rechazado, cada una valiendo más que nuestra casa. Imprimí todo y manejé hasta la casa de Kyle al amanecer, estacionándome frente a ella. Su auto estaba en la entrada junto a la SUV de su madre. Esperé hasta ver movimiento en la ventana de la cocina. Luego caminé y deslicé el sobre bajo la puerta. Sin confrontación, sin drama, solo evidencia. Los documentos de la demanda de los compañeros de banda de papá pintaban un panorama aún más claro. Los encontré enterrados en el archivo de mamá, amarillentos por el tiempo pero aún devastadores. Papá pagó $47,000 USD de sus ahorros para el retiro, para resolver sus reclamaciones cuando dejó la banda. El plan de pagos mostraba cuotas mensuales que coincidían con que él tomaba un segundo empleo haciendo impuestos durante la temporada de giras. Mamá me descubrió leyendo los papeles y se sentó pesadamente a mi lado. Sacó más documentos, cartas de papá a las disqueras suplicando ser liberado de sus contratos. Una carta mencionaba haber perdido mis primeros pasos mientras estaba de gira. Otra describía la culpa de presentarse mientras yo tenía neumonía. La última carta, fechada el día después de mi nacimiento, simplemente afirmaba que su decisión era definitiva. La confianza excesiva de Kyle fue su caída durante una asamblea escolar mientras hablaba sobre planes universitarios con amigos cerca de un micrófono abierto. Mencionó casualmente haber exagerado algunos detalles sobre mi familia para causar efecto. Todo el auditorio escuchó su confesión por el sistema de sonido.
Varios estudiantes grabaron el momento con sus teléfonos. Recibí los videos en minutos, pero no los publiqué. En cambio, los guardé en un USB junto con toda la otra evidencia que había recogido. El impulso de destruirlo públicamente luchaba con las palabras de papá sobre Kyle, siendo solo un niño herido. Mis manos temblaban mientras sellaba el USB en un sobre. La sesión de mediación estaba programada para el lunes siguiente. Ambas familias recibieron avisos formales exigiendo asistencia. El distrito escolar quería resolver esto antes de que escalara más. Pasé el fin de semana organizando evidencia, creando líneas de tiempo, preparándome para la guerra, pero el estuche viejo de guitarra de papá en la esquina de mi cuarto seguía llamando mi atención, recordándome las elecciones y sacrificios. La noche del domingo tomé una decisión, tomé el sobre con el USB y escribí el nombre de Kyle. Dentro, incluí una nota explicando que tenía suficiente evidencia para destruirlo, pero elegí no usarla. La elección no era sobre perdón. Era para romper el ciclo. Llegó el lunes por la mañana, gris y lloviznando. La sala de mediación en la escuela se sentía demasiado pequeña con ambas familias presentes. La madre de Kyle estaba rígida junto a mamá. Su amistad de décadas era visible en el espacio entre ellas. Papá llevaba sus habituales caquis, pero había añadido un saco. El padre de Kyle revisaba su teléfono repetidamente, probablemente siguiendo el entrenamiento de fútbol. El mediador, un juez retirado traído por el distrito, revisaba la pila de quejas y evidencias. Tanto Kyle como yo lucíamos mal. Había perdido peso por el estrés, mi cabello se adelgazaba en el templos. La habitual confianza de Kyle había sido reemplazada por una energía nerviosa, su pierna rebotando constantemente bajo la mesa. La familia de Jess llegó a mitad de camino. Los ojos de su madre estaban rojos por el llanto. La investigación en su lugar de trabajo había concluido sin hallazgos, pero el estrés había cobrado factura. Jess no me miraba, sentada cerca de sus padres como si intentara desaparecer. Los representantes escolares expresaron sus preocupaciones por la interrupción que nuestro conflicto había causado. Los registros de asistencia mostraron que tanto Kyle como yo habíamos faltado a numerosas clases. Nuestras calificaciones habían caído en picada. La consejera leyó de sus notas sobre el comportamiento preocupante de ambas partes. Cuando el mediador pidió nuestras versiones de los hechos, saqué el sobre con el nombre de Kyle y lo deslicé por la mesa hacia él. Sus manos temblaban al abrirlo, encontrando la memoria USB y la nota. Su rostro pasó por varias emociones: confusión, miedo, luego algo parecido a alivio. La confesión de Kyle fue entrecortada. Habló de sentirse un fraude junto a mi familia aparentemente perfecta. Cómo mi desdén casual hacia papá esa noche había desencadenado años de inseguridad sobre su propio valor, el fracaso del matrimonio de sus padres, el alcoholismo de su padre, la presión de ser el hijo ejemplar. Todo salió a flote. Yo también terminé compartiendo, explicando cómo la revelación de papá había destruido mi comprensión de nuestra familia, cómo los ataques de Kyle se sentían como la confirmación de cada miedo que tenía de no merecer el sacrificio de papá. La competencia entre nosotros se volvió sobre demostrar quién merecía ser amado. La mediadora recomendó una resolución integral, órdenes de restricción mutuas que prohibieran el contacto o la interacción en redes sociales, consejería obligatoria para ambos, transferencias escolares para prevenir más conflictos Kyle al programa alternativo del distrito, yo a la escuela Magnet de Artes al otro lado de la ciudad. Los acuerdos financieros fueron modestos pero justos. Ambas familias pagarían sus propios costos legales. La escuela sellaría los registros disciplinarios para evitar impacto en admisiones universitarias. Ninguna de las partes podría lucrarse con la historia, no libros, no entrevistas, ni contenido monetizado en redes sociales sobre el conflicto. Papá finalmente habló cerca del final. Con voz baja pero firme, confirmó la verdad sobre su carrera musical, pero enfatizó que fue su elección dejarla.
Miró directamente a los padres de Kyle, reconociendo el dolor que nuestro conflicto había causado a su familia. Sus palabras tenían el peso de alguien que entendía el sacrificio. La madre de Kyle se quebró, pidiendo disculpas a mis padres por las acciones de su hijo, mientras admitía que siempre se había preguntado sobre el pasado de papá. La revelación de que su preparador de impuestos había sido una estrella de rock parecía surrealista, pero entendía por qué había elegido la privacidad. La vida normal que había construido era su propio tipo de éxito. Las consecuencias en la comunidad fueron rápidas y divisivas. El comité del anuario dividió la página de dedicatorias entre el equipo Emma y el equipo Kyle, incapaces de llegar a un consenso. Antiguos amigos tomaron partido según sus propias dinámicas familiares. Los grupos locales de Facebook debatieron durante semanas sobre el sacrificio parental versus la realización personal. Empecé en la escuela Magnet de Artes después de las vacaciones de invierno. El trayecto era más largo, lo que requería que papá me llevara antes de ir a trabajar. Esos viajes matutinos se volvieron nuestro tiempo, llenos de música de sus viejas bandas y silencios cómodos. Nunca dio sermones, solo ponía canciones que decían todo lo necesario. La transferencia de Kyle al programa alternativo hizo que nuestros caminos rara vez se cruzaran. Amigos en común reportaron que le iba mejor, enfocándose en lo académico más que en el fútbol. El divorcio de sus padres se finalizó en silencio. Su madre mantuvo la casa mientras su padre se mudó a un departamento cerca de la escuela. Mi hermano tuvo dificultades con los cambios. Kyle había sido su héroe y entender la complejidad de nuestro conflicto estaba más allá de su edad. Dejó el fútbol diciendo que ya no le divertía. Papá empezó a enseñarle guitarra en su lugar, transmitiéndole lo que había mantenido oculto por tanto tiempo. Las órdenes de restricción complicaron la logística del último año. Los eventos escolares requerían coordinación para asegurarse de que no estuviéramos presentes al mismo tiempo. Los mapas de asientos para la graduación parecían documentos de estrategia militar. La directora bromeaba en tono oscuro sobre cómo la resolución de conflictos se había vuelto su trabajo a tiempo completo. La terapia ayudó. Aunque el progreso fue lento, entender cuán rápido el amor podía volverse destrucción, cómo la inseguridad podía convertir la intimidad en un arma, tomó meses procesarlo. Mi terapeuta se especializaba en trauma adolescente, ayudándome a desenredar la maraña de lealtad familiar e identidad personal. Papá empezó a tocar guitarra en casa más seguido. Nada dramático, solo rasgueos suaves después de la cena o sesiones de improvisación los fines de semana en el garaje. Mamá a veces cantaba, revelando otro talento oculto. La música que había sido un secreto se volvió parte de nuestro ritmo familiar. 6 meses después, en la feria regional de universidades, vi a Kyle al otro lado del gimnasio lleno de gente. Nos miramos brevemente. Un momento de reconocimiento cruzó entre nosotros. Ninguno se acercó al otro, pero asentimos con la cabeza un reconocimiento mutuo del daño hecho y las lecciones aprendidas. Caminé hacia los programas de artes mientras él se dirigía a las escuelas de negocios. Nuestros caminos se separaron naturalmente, marcados por la guerra que habíamos librado, pero ya no definidos por ella. Ambas familias llevaban cicatrices del conflicto, pero estábamos intactos, cambiados, pero no rotos. El secreto de papá se había transformado de vergüenza a orgullo. Su elección de ser aburrido, de priorizar a la familia sobre la fama, nunca fue renunciar a los sueños, fue elegir mejores sueños. El hombre con pantalones caqui que conducía una minivan me había enseñado que el amor a veces parece ordinario, pero su impacto es todo menos eso. La evidencia de nuestra destrucción mutua vivía en registros sellados y cuentas eliminadas de redes sociales. Kyle y yo habíamos aprendido que la intimidad podía convertirse en un arma, que conocer las vulnerabilidades de alguien implicaba responsabilidad. Probamos los límites de la crueldad adolescente y descubrimos que eran demasiado fáciles de alcanzar. Sí,
Nuestra historia se convirtió en una advertencia susurrada en los pasillos de la escuela, un recordatorio de que incluso las familias comunes esconden secretos extraordinarios, el contador aburrido que tocaba la guitarra como un dios, el mariscal de campo que se había derrumbado bajo el peso de la perfección. Todos éramos más complejos de lo que nuestras apariencias sugerían. Las cartas de aceptación universitaria llegaron en primavera, nuestros futuros moldeados por decisiones tomadas en ira y dolor. Diferentes escuelas en diferentes estados ofrecían nuevos comienzos. La distancia geográfica se sentía necesaria, una manifestación física del espacio emocional requerido para sanar. Papá me llevó a la orientación de primer año ese otoño. La minivan llena de cosas para el dormitorio. Al entrar al campus, apagó la radio y me miró. Su expresión mostraba orgullo mezclado con preocupación persistente, el rostro de un padre que había sacrificado la fama por momentos exactamente como este. Entendí entonces que su vida aburrida había sido la elección más radical que podía hacer una decisión diaria de presentarse, de estar presente, de elegir a la familia sobre la gloria. Los pantalones caqui y los lentes de transición eran armadura contra un mundo que valoraba el espectáculo sobre la sustancia. La guerra con Kyle me enseñó que el amor y el odio vivían más cerca de lo que imaginaba, que las personas que más nos conocían podían lastimarnos más, pero también me mostró que elegir la paz sobre la victoria, lo aburrido sobre lo brillante, la familia sobre la fama, eran las decisiones que definían una vida que vale la pena vivir. Hola a todos, quiero llegar a 1 millón de suscriptores para fin de año. Sé que odiaron las nuevas voces. Jaja, ya se fueron. Por favor, suscríbanse otra vez. Por favor.